Bueno, gente, la primera pregunta viene de mi tocayo. ¿Quién sabe dónde sea este hombre? Y dice, Daniel Abanto. Me suena que es español, pero quién sabe. Y Daniel pregunta, Dani, buenas tardes. ¿Crees que Francis ya sea agente libre o es una estrategia de presión a la UFC? Muy, muy buena pregunta. Como lo dije, Francis Ngannou ha estado, revolcó un poco lo que son los encabezados de las artes marciales mixtas, la prensa de las artes marciales mixtas, ya que publicó una foto muy casual en Instagram donde está, creo que en Camerún, celebrando el año nuevo. Eso fue hace 4 días. Y bueno, está con su familia y tiene un plato delicioso de arroz con, no sé, algún tipo de carne que no sé qué es, comiendo con cuchara, así como también se hace en Latinoamérica. Y bueno, publicó varias fotos con su familia y en esas fotos aparece un familiar o de pronto un amigo o amiga en este caso, usando una playera, como dirían en México o como se diría en Colombia, una camiseta de PFL, Professional Fighters League. Y bueno, eso causó mucha especulación y mucho interés de las personas y le recordó a la gente nuevamente que sí, es campeón de UFC, pero pueda que no lo sea por mucho tiempo. Entonces ahí la gente pues empezó a preguntarse, ¿será que ha firmado con PFL? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Francis Ngannou? Para esta noticia me tuve que respaldar mucho con John Nash. En Twitter es conocido como arroba HeyNotTheFace. Un, se podría decir que es reportero, él no es un periodista per se, en el sentido de que va y entrevista a peleadores, pero sí reporta mucho en lo que son las finanzas de UFC, contratos de los peleadores, y es una persona que tiene un conocimiento muy vasto, muy grande de las finanzas y cómo funcionan contratos de UFC y todo eso. Y él dice, muchas personas tenían entendido que, y bueno, y les menciono, todo el tiempo se ha sabido que Francis Ngannou, desde que firmó el último contrato con UFC, o sea, el contrato actual que tiene hoy día, es, el contrato funciona, es, termina las 5 peleas, o el número de peleas que haya pactado, o, y bueno, y de ahí hay un tiempo de fecha donde el contrato puede seguir vigente, o 5 años desde que se firmó el contrato. Ahí luego hubo una confusión, diría yo, o de pronto un dilema, un debate, que si eran 5 años desde que completa la primera pelea del contrato, pero no, confirmó John Nash que los 5 años empiezan el conteo, empieza a rodar el cronómetro, por decirlo así, desde que se firma el contrato, y es creído que Francis Ngannou, de los documentos que hay, que Francis Ngannou firmó contrato en, a mediados, no se sabe la fecha exactamente, pero puede ser a principios o a mediados de diciembre del 2017. Eso significa que en diciembre del 2022 ya el contrato se le debió haber acabado. Entonces, técnicamente hablando, esto es acorde a John Nash, y vuelvo y lo digo, una de las personas que más sabe de estos temas en cuanto ya a las cosas muy técnicas y los detalles muy técnicos ya de este tipo de cosas y este lenguaje, porque un área de este deporte que es muy difícil de reportar, es muy tediosa para ser honesto, así que le agradezco mucho a John Nash por su trabajo. Eh, sí, técnicamente, Francis Ngannou legalmente ya puede estar hablando con otras promociones. También puede estar hablando con UFC. UFC tiene todo el derecho de, obviamente, ofrecerle contratos, pasarle ofertas, pero también tienen ese privilegio otras promociones. Entonces, creo que algo sabremos muy pronto. Pronto podría ser un mes, 2 meses. No creo que esto se va a alargar mucho. Creo que pronto, relativamente, si no hasta de pronto semanas, tendremos una respuesta o por lo menos una indicación
al futuro de Francis Ngannou. Entonces, muy, muy interesante. Eso lo de PFL, no sé, puede que sea una casualidad, ¿no? Pero a la misma es, uno empieza a añadir todos estos detalles, las fotos y tener en cuenta que PFL anunció, y esto también hablaremos en detalle cuando toquemos la noticia de Jake Paul. PFL anunció que para el 2023 van a empezar el formato de pay-per-view. Todavía van a tener las temporadas como hacen, con el ganador ganándose pues el cinturón de la temporada del año, igualmente el $1.000.000, pero también van a tener eventos especiales, una serie específica para pay-per-view. Y algo que ellos sacan pecho, algo que destaca esta nueva serie de pay-per-view, que la verdad lo hace muy diferente a todos los pay-per-views, especialmente los de UFC, y bueno, Bellator también ha tenido sus pay-per-views en el pasado, aunque ya no lo hacen. Entonces, más específicamente hablando de UFC, la gran diferencia es que van a repartir miti-miti con los peleadores. Entonces, pueda no, esta es una estrategia que es muy lucrativa y muy llamativa para que los peleadores se vuelvan agentes libres, especialmente con un nombre bien grande. Porque Conor McGregor, con UFC o no, seguramente con UFC vende más, porque UFC es toda una máquina de promoción también, ¿no? Pero Conor McGregor solito, si él, por ejemplo, se retira de UFC, acá hablando hipotéticamente, y hace un pay-per-view él en su propio streaming y todo, va a vender hartísimo. Y si se gana el 100%, por más de que no venda igual que vendería UFC, probablemente la plata que se gane es mucho más de lo que se ganaría en UFC por el porcentaje que se lleva del pay-per-view. Entonces, en este caso, Ngannou pueda que venda más pay-per-view con UFC, pero en PFL no requiera vender tanto pay-per-view para ganarse lo mismo o más, ya que se lleva una porción del pie, una porción de ese pay-per-view mucho más grande, ¿no? Esto es hablando hipotéticamente, no sabemos exactamente si Francis Ngannou ha firmado con PFL o no. Pero vuelvo y lo digo, muy, muy interesante la foto que publica, igualmente con la noticia que recién salió, que anunció Jake Paul, que en el 2023 vendrá esta serie de pay-per-view de PFL y las ganancias del pay-per-view serán repartidas miti-miti con los peleadores, 50 y 50. Entonces, muy, pero muy, muy interesante. Sabremos qué es lo que pasa. Estoy seguro que en el contrato hay ciertos detalles, cierto lenguaje donde se puede batir, hey, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, ¿no? Y estoy seguro que hay muchos abogados, mucha gente trabajando en esto. Así que veremos qué es lo que pasa. Algo que sí es muy interesante es que en el transcurso, antes de estas fotos, de esta publicación, en el transcurso del tiempo, en las pocas entrevistas que Francis Ngannou ha hecho, algo se ha mantenido firme. Uno, que quiere boxear o quiere tener la libertad para poder boxear. Y dos, que quiere quedarse con UFC. Pueda que eso cambie, obviamente, pero él siempre ha mandado ese mensaje que le gustaría quedarse con UFC, ya que UFC es sinónimo a... O sea, si tú tienes un cinturón de UFC, en la mente de muchos, por más de que haya mérito, pero no 100% sea verdad, usualmente si eres campeón de UFC en cualquier categoría, eres el mejor del mundo de esa categoría, ¿no? O así por lo menos es como ven la mayoría, yo diría que el 95% de los fans. Y bueno, los que sí, se sintonizan a otras promociones como Bellator y otras y tienen conocimiento más amplio del deporte, de pronto en ciertas ocasiones donde sea un peleador muy bueno en una categoría fuera de UFC, hay gente que dice, hey, un momentico, pero bueno, por lo general, el mejor de UFC es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, veremos qué pasa, pero sin duda, gente, muy, muy interesante esa publicación de Francis Ngannou. Muy interesante los detalles que salen de PFL. Muy interesante esta interpretación que John Nash nos brinda sobre el contrato de Ngannou. Así que yo creo que sabremos algo pronto en lo que son las siguientes semanas, pienso yo. Entonces, ojo, de pronto se ven noticias grandes. Y bueno, debía haber mencionado esto antes de empezar las preguntas, pero me acuerdo ahora mismo. Tenemos lo que es la pregunta de la transmisión, ¿no?
como siempre, o bueno, como siempre no, pero como estábamos soliendo hacer. Y la pregunta de la transmisión es, la pregunta del episodio, ¿Francis Ngannou se queda con UFC, sí o no? Ahora mismo tenemos 42 votos, vayan y voten ahí en el live chat, déjenme saber cuál es su opinión y al final de la transmisión vamos a repasar los resultados. Entonces, guardaré mi predicción, mi análisis sobre el futuro, de dónde termina Francis Ngannou para el análisis de esa pregunta. Pero sin duda, esto es todo lo que hay para resumir el tema de Ngannou. Esto es toda la información que hay hoy día actualmente. Entonces, ahí está. Ahí ustedes hagan sus propias conclusiones y seguramente en unas semanas o meses, cortos meses, sabremos algún detalle del futuro de Ngannou.